Hola, ¿qué tal, doctores? Buenas noches, de nuevo aquí saludándolos. En verdad, una disculpa por la cuestión de la versión del Instagram. No estoy muy seguro a qué se deba, que de repente pasa que se va como que actualizando y vamos perdiendo nuestras ciertas herramientas. Y pues recordando, ¿no? De que en particular lo que nos interesa pues a nosotros es tratar de mostrar algo con herramientas gráficas dentro de lo que podemos en esta red social que es Instagram. Saludos, doctor Endo Rangel, y saludos a todos los amigos que se están conectando, a la doctora Ingrid Cruz, a la doctora Michelle de Huatulco, que es casi mi paisana costeña. Un saludo a todos. Saludos, doctores, muchas gracias por entrar. Parece ser que ya voy a poder tener aquí la herramienta que les decía yo para poder compartir. Y ahora sí, vamos con el doctor Rodrigo. Y bueno, les decía, listo. ¿Si lo tienes? Ah, ay, no, ¿me creerás que todavía no me aparece? Ni a mí. No, antes de entrar me aparece la opción, pero una vez que conectas, se quita. Ah, yo soy el problema. No, 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 Bueno, no creo que sea ese el problema, no estoy seguro por qué será, pero de repente suele pasar, es lo que estaba yo diciendo hace rato antes de que entraras, de que aparecen actualizaciones y en esas actualizaciones, pues nosotros lamentablemente nos descontrolamos un poquitito porque aparentemente ya tenemos como que un manejo de la aplicación y pues bueno, de esto de repente nos descontrola un poquitito. Pero un saludo a todos los doctores, que de hecho pues vamos a intentar hacer en modo de charlo, que eso es lo que siempre hemos hecho, pues explicar un poquitito sobre lo que tú dijiste, que son lesiones cariosas. sí, realmente es una de las enfermedades más comunes patológicas que el odontólogo tiende a bien tratar. Sin embargo, qué difícil es diagnosticarla, y aquí hago hincapié en difícil, porque con los nuevos protocolos que hacen una revisión sistemática de cómo abordar estos casos, nos damos cuenta que lo que teníamos como evidencia pasada del diagnóstico de caries, híjole, queda como que un poquito en la reserva. Y lo vamos a tratar en las 3 reuniones en Instagram y en Zoom, Suri. Cuidado, ¿Sí? cuidado. Pero aquí lo realmente interesante de este tema es que exactamente es muy difícil el abordamiento de este tipo de lesiones, y hasta saber entender cuándo debemos tocar al órgano dentario. Suricovid, Suricovid. Este, Aleman nos propone algunos decálogos de tratamiento que vamos a compartir con ustedes, pero se me hace interesante saber que Cambra es una de las partes que tenemos que tener en mente cuando vamos a hablar acerca de diagnóstico y tratamiento de caries, al igual que el ICDAS-2 es la escala que nos va a servir para poder referenciar cuándo debemos actuar, cómo debemos actuar y por qué debemos actuar, Suriel. La caries sin duda te va a conducir a si no es tratada, llega a tus manos, Uriel, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Bueno, de hecho tú ya hiciste como que una introducción muy rápida y bueno, creo que sin hacer divisiones entre especialidades, y este comentario porque lo he dicho un montón de veces y lo voy a volver a recalcar en este live, todos somos dentistas, todos somos odontólogos, ¿no? Y de lo que debemos saber más, obviamente son de los dientes, pero también de caries. O sea, tú eres rehabilitador, yo endodoncista, nos une la caries. Existirán amigos que tal vez aquí están y son periodoncistas o son pediatras y nos une la caries, ¿sí? Porque pues efectivamente es una enfermedad que afecta a la mayor parte de la población. Por lo tanto, deberíamos ver muchísimo de caries y resulta que al menos yo, o sea, yo lo confieso, siempre hablo de mí porque todo gira en torno a lo que yo voy aprendiendo y en los errores que he cometido, es de lo que menos sé, precisamente cómo tratar la caries. Quiero hacer un hincapié muy fuerte.
Cuando entré a mi posgrado, antes de mi posgrado, perdonen, antes de mi posgrado yo tenía en mente la idea de que siempre tenía que remover, ver el órgano dentario limpio y entonces podía restaurar, porque para mí la ausencia de la enfermedad o la ausencia de la patología en el órgano dentario simbolizaba que yo podía restaurar sin problemas. Cuando en mi maestría me topo con estas alternativas de cámara e IGDAS para poder abordar estos tratamientos, yo en un punto dudé de mi capacidad como odontólogo general, porque me postulaban a una pregunta que quiero que se lleven todos los que nos están viendo. ¿Cuánta caries debería retirar antes de hacer mi restauración? Y no hablo de dejar lesiones cariosas. Alemán, colaboradores como Pascal Mañé, nos hablan también de protocolos que convergen en entender todo lo que hemos hablado, Suriel. Entender acerca de biomimética. Y aquí viene cayendo como los cuadritos de Lego, Suri, que si nosotros podemos entender que la biomimética se trabaja con aumentos, con visión, con buena iluminación, con contrastes como detectores de caries, podemos entender que sí podemos hacer odontología mínimamente invasiva, incluso en lesiones cariosas, Suri. Y esto nos lleva a que nosotros como odontólogos estamos amarrados a un protocolo, a utilizar la pieza de alta, nuestra fresa siempre confiable y cortar. Pero quiero decirte, Suri, que existen alternativas como aire con partículas abrasivas en agua o aire abrasivo, no, aire con partículas abrasivas que nos van a servir para hacer protocolos de remoción de caries. Predestar, Aquacare, los aeropulidores dirigidos como muy limitados los que nos pueden servir. El Gold estándar es los que tienen el chorro de agua porque nos permiten hacer remoción selectiva de lesiones cariosas. También se puede utilizar el sistema de ultrasonido, que es una buena alternativa. Y aquí en odontopediatría yo podría hacer a un lado esa poca afinidad que tengo con el manejo de algunos ionómeros de vidrio porque están indicados en algún tipo de lesión cariosa. Pero esto rompe con la tradición, Suriel. Y qué difícil es quitarnos esos paradigmas, Suri, ¿no? Sí, bueno, o sea, vamos a partir como qué es lo que nosotros sabemos de lesiones cariosas o de caries propiamente, ¿no? Primero, yo te digo porque mi formación, eso me enseñaron, y en aquel momento y en algún momento del tiempo, o sea, sí fue aceptado que la caries era una enfermedad contagiosa, ¿no? La teoría de la placa bacteriana, en donde pues habían bacterias y esas bacterias pues obviamente hay que eliminarlas para poder contrarrestar la caries. O sea, en su momento fue algo que estuvo aceptado, pero que actualmente ahora hay algo nuevo. Primero hay que partir por eso, ¿no? Fíjate que dentro de los comentarios que me hicieron llegar el día de hoy, hubieron muchísimas cosas que me pusieron a reflexionar y de ahí viene el cómo no, bueno, nos gustaría a nosotros poder sobrellevar toda esta sesión de lives que vamos a hablar sobre lesiones cariosas. Bueno, no sé aquí si quieras agregar algo sobre lo que se conocía de la caries anteriormente. Lo que se conocía es eso, que un pH ácido puede tener relevancia para la proliferación del Streptococcus mutans, sanguis, mitis, que eran causados por degradación de ácido láctico y esto degrada la superficie rígida del esmalte. ¿Por qué fracasábamos al tratar esta patología? Bueno, antes usualmente nos decían, ves una marca oscura, una caries franca, y nos decían, estúdiala con tu explorador con punta, ¿no? Y los prismas de esmalte, no hay que olvidar que son cristales organizados de manera que repelen cierto tipo de agresiones, pero la caries debilita estos prismas. ¿Y qué hacíamos? Pues pasábamos nuestro explorador con punta alrededor de donde estaba esa zona
Y la punta, pues está comprobado que nosotros mismos hacíamos la cavitación. Algunos autores afirman que la caries realmente se puede partir del hecho de decir que hay cavitación. Y cuando ya estábamos iniciando con un protocolo donde nosotros con un explorador afilado con punta causábamos una cavidad, éramos nosotros los que propiciábamos esto, ¿no? Y aquí lamentablemente es lo que la reflexión que llevamos hasta el día de hoy es que debemos enfocar nuestros tratamientos en tratar la causa del problema. ¿A qué nos hacemos referencia? Bueno, decálogos antiguos, decálogos que son sustentados y que todavía se enseñan en las universidades, es el pH, ¿no? El pH de la cavidad oral tiene que ver con la proliferación de estas agentes microbianos que alteran el equilibrio del esmalte y la dentina. Pero, ojo, aquí, ¿qué cambia el pH? Pues la placa dentobacteriana. ¿Cuántos profesionales de la salud se volteaban a ver este problema y lo trataban? ¿O cuántos nada más abrían la cavidad, sellaban parcialmente? Porque ¿con qué sellábamos antes, Uri, no? ¿Cuántas herramientas teníamos para saber hasta dónde podíamos llegar? Y te quiero adelantar adelante, adelante, dime. Sí, sí, lo que iba a decir es que precisamente todo esto que tú estás diciendo, bueno, te digo, en su momento funcionó y creo que todos, o mucha o cierta parte de la población de dentistas sigue trabajando y creció con eso. Bueno, ahora actualmente hay nuevas formas de ver las cosas y de ahí viene, o sea, que esto es algo que ya está un poquitito rezagado, como precisamente al menos las guías que mencionó el doctor Black para cavidades, ¿no? O sea, también Sí, fueron está creadas, rebasadísimo. exactamente, fueron creados en aquel momento pensando en esto precisamente, ¿no? Y que actualmente podemos hacer todo ahora desde basándose en, sobre todo que vivimos en la época de la evidencia científica, en donde nosotros queremos saber de algo y ahora está en el Internet, está en un Instagram Live, está en una transmisión de Zoom o por todos lados. Entonces, ahora yo creo que tenemos la obligación como dentistas de poder enterarnos un poquitito más sobre esto. Y de hecho, precisamente por eso lo estamos haciendo. Porque nosotros somos dentistas y tenemos la intención de que al menos nuestros colegas de aquí, cercanos, yo que estoy en Pochutla, en la costa de Oaxaca, y tú que estás en Oaxaca capital, y para todos nuestros paisanos que nos estén viendo, pues podamos aprender o seguir viendo la odontología de otra manera. Sí, sí, aquí algo que recuerdo de las preguntas que te hicieron es ¿en qué me ayuda la anatomía dental? Una pregunta de un colega de primer semestre de la licenciatura. Híjole, creo que anatomía dental a veces la menospreciamos, pero es la clave del éxito en todo lo que va a ser odontología. Y te quiero compartir por qué respondiendo a la pregunta que te hizo este estudiante de pregrado. Tenemos que entender que un órgano dentario tiene en promedio de 1 a 1.5, 1.75 milímetros de esmalte. Ese escudo protector no es igual en la zona cervical, no es igual en la zona intermedia y no es igual en las zonas incisal u oclusal. Y es más débil en las zonas de interacción donde se une con otras porciones externas. En la porción interna, el complejo de unión esmalte-dentina es el complejo de unión flexible y por naturaleza más resistente que existe. La pregunta del millón, Suriel, ¿cuánto mide este complejo de unión? Y mide en promedio 0.2 milímetros. Ese es nuestro máximo tesoro en restaurativa que tenemos para rehabilitar. 0.2 milímetros. ¿Y nuestra protección? Y nuestra protección, eso lo compartimos en los primeros lives que hicimos del complejo de unión esmalte-dentina con el fenómeno del domo, del órgano dentario. Y después de pasar este complejo de unión esmalte-dentina, nos asomamos a una dentina superficial.
que cuando un proceso carioso ya llega a esta zona, puede causar hipersensibilidad por las teorías hidrodinámicas que ya conocemos. Pero, ¿cuánto rango tenemos de acción? ¿Cuánto podemos deshacernos de esta dentina afectada, infectada o lastimada? Fíjate que te voy a decir algo. Bueno, hubo un comentario que de hecho también me escribieron y me decía, el principal conflicto que tengo es que muchos dicen dentina afectada, y yo no sé cuál es cada una. Yo veo una caries y pensando en que quiero eliminar la dentina infectada, y sigo eliminando esa dentina infectada, Vas. no sé en dónde llegué a la dentina afectada y termino quitando toda la caries. Y realmente ese comentario es bastante importante, o al menos me puso a pensar que tiene muchísima razón aquí el doctor. O sea, tiene la idea, tiene las nociones, quiere adquirir el conocimiento, pero tratar de estandarizar ese conocimiento a lo largo de todo. Te cortas, te cortas, te cortas. Sí, tratar de estandarizar este conocimiento es complejo, porque todos fuimos estudiantes. El maestro que nos tocó X o Y nos va a decir, remueve, quita, hasta que veas limpio, te falta. Nunca nos dicen exactamente cuándo parar, dónde detenernos o qué quitar. Les reitero, dentina superficial 1 a 2 milímetros. Este limbo que tenemos medido, calibrado, esmalte 1 a 1.5, complejo de unión esmalte-dentina 0.2, dentina superficial 1 a 2 milímetros, es nuestra zona precautoria de tratamiento. Después de 1 o 2 milímetros de dentina, ya estamos trabajando en dentina profunda. Y aquí viene la respuesta a lo que te preguntaron, Suri. El órgano dentario va a presentar lesiones cariosas y estas se van a dividir en dos partes. Una zona superficial de dentina y otra zona interna o profunda. ¿Dónde podemos sentirnos cómodos? Trabajando en la dentina superficial de 1 a 2 milímetros. Ahí. Cuando ya vamos a la parte profunda, y esto no lo estoy diciendo yo, el autor David Aleman y Pascal Magnier en sus protocolos estandarizados lo comenta. Y eso lo vamos a revisar a profundidad más adelante y en las pláticas de Zoom. Pero quiero decirles que hay zonas que nos van a permitir identificar hasta dónde eliminar cuando ya estamos en dentina profunda. Cuando ya pasamos la zona externa, vamos a la interna, esta se va a dividir en tres porciones. Una porción que es turbia, otra porción que es transparente y otra porción que es subtransparente. Y esto quiere decir que todo alrededor de la zona de caries que tenemos se va a ver como una dentina sana. Y esta es la clave, Suriel, poder identificar qué es una zona turbia, qué es una zona transparente y una subtransparente. Lo dice las palabras, una es opaca, otra es transparente y una es como grisácea. Y esta es la clave, Suri, porque sabiendo o entendiendo esto, Pascal Magnier y David Aleman nos hace la invitación a entender cuánto podemos remover. Y aquí está el meollo del asunto donde cualquier clínico que no se meta a un artículo a estudiar va a decir, Rodrigo está loco, Suriel está loco, todos están locos. No estamos diciendo que dejen caries, estamos diciendo que aprendamos a identificar cuál es una dentina afectada, infectada y mmm, una dentina que podemos cuidar, ¿Qué te parece? sellar. ¿Qué te parece si todas las personas que se están reuniendo ahorita a través de este Instagram Live nos ponen precisamente dentro de los comentarios qué es lo que conocen sobre caries? Ahorita hicimos una pequeña introducción y de hecho fijé el comentario para que todas las personas que están acá puedan decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo conozco esto sobre tal concepto. Yo conozco qué significa, por ejemplo, el concepto de lesión cariosa, qué significa caries, qué significa
la teoría del desequilibrio ecológico, de lo que es diente biofilm. Entonces, porque todo el conocimiento que ustedes también nos puedan aportar a nosotros es bienvenido, ¿no? Claro. Al menos, obviamente nosotros creo que somos unos pecadores, porque recuerdo mucho las palabras de mi maestro, porque he pecado infinidad de veces, precisamente cuando en ese proceso de poder querer conocer más sobre esta enfermedad que nos une a todos, pues obviamente he tenido esos pecados. Obviamente nunca han sido con intención, han tenido que ser parte de mi formación como dentista, pero hoy por hoy, si alguien de ustedes puedo yo ayudarles a brincarse esos errores, pues esa es la intención, ¿no? Sí, o sea, te estoy poniendo esta imagen ahí fijada. Tengo aquí una presentación. Esto es una diapositiva de las que comparto con mis alumnos de la licenciatura. Eh, Hablar de eso, Suri, yo creo que te hace más humano, ¿eh? Porque que tire la primera piedra el que nunca ha hecho comunicación pulpar, ¿no? O sea, el que me diga que no ha hecho comunicación pulpar es porque no ha trabajado lo suficiente y no ha entendido esta diferenciación de las zonas en licenciatura. Ya si me dicen que ¿cómo se llama? En su después de su ejercicio profesional lo hacen muy seguido, pues bueno, no han entendido esta zona. Eso es lo que te quería comentar, mira, Suri. La típica figura de cómo se ve una lesión cariosa, ahí están las zonas, Suri. Tú las puedes identificar, lo vamos a hacer en las pláticas cuando las diapositivas no los permitan. Se siente muy feo comunicar en la uni. Sí, ahí teníamos a un amigo que le hacíamos bullying, que le decíamos el licenciado en comunicaciones, que no estudiaba odontología, estudiaba comunicaciones, pero la situación, el día a día es ese. Muchos pacientes pues ya se presentan con lesiones mínimo como esta, Suri, ¿no? Sí, claro, claro. Y de esta imagen que ustedes pueden observar en la pantalla, nos pasamos a esta que es la identificación de las zonas. La parte más periférica, el esmalte que les comentaba de grosor, 1, 1.5, 1.2, 1.7, 1.8, dependiendo de la zona. La dentina superficial, en rojo más marcado, perdón, el complejo de unión esmalte-dentina, que si no rompemos este anillo, tenemos el éxito asegurado de nuestra restauración. Bueno, la mitad, ¿no? La otra mitad es la parte restauradora que vamos a hacer. Pero este anillo hay que conservarlo siempre. Después dentina profunda, dentina superficial y dentina profunda. Y eso es lo que nos lleva es a saber dónde vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar y por qué vamos a trabajar. Esta es la diferenciación de las zonas que les comenté. Una zona superficial y una zona interna, que a la vez la interna, saludos desde Perú, Suri, te hablan desde Perú. El doctor Diferenciar Ceballos. estas zonas es la clave. La Ujú. diferencia entre hacer comunicación y no hacerlas es diferenciar exactamente dónde está la zona translúcida, turbia y opaca. Si tú puedes hacer eso, estás casi seguro de que puedes restaurar sin mayor predicamento. Y doctores, a mí un amigo, el maestro Javier Aguilar, me dijo en algún momento, Rodrigo, el odontólogo general vive de operatoria. Si tú sabes colocar bien una resina, tu consultorio va a tener un flujo de pacientes. Y ese día entendí que tenía que ser bueno en eso. Aquí nos comparte Esre, la doctora tiene artículos muy interesantes de años sobre remoción incompleta de caries y lesiones profundas. Nos hace exactamente. Eso es lo que buscamos con este tema. Fíjense que el doctor Zuril y yo cuando hablamos sobre compartir con ustedes caries, es un tema polémico, Bastante, porque muchos no bastante. están listos, Uri. Muchos no están listos para esto. Yo creo que, mira, te voy a interrumpir un momentito. Yo creo que todo tiene que ver desde la filosofía en la que nosotros querramos remover la caries, ¿no? Yo también he estudiado de lo que me corresponde a mí del área de endodoncia, que obviamente tenemos otro tipo de filosofía de cómo vemos la mayoría de los procedimientos, pero la remoción de caries generalmente, porque también existe un consenso en Así endodoncia, es.
Y en todas las áreas, ¿eh? Porque pediatría también tiene un consenso y también la cariología tiene otra forma de ver la remoción de caries, pero yo creo que todos tienen una sola intención. Y a mí me agrada que tantas personas estén precisamente defendiendo la vitalidad pulpar, por lo cual yo estoy a favor. Porque la intención de todo esto es tratar de conservar la vitalidad pulpar. Y eso, Claro. créame, créame. Y de ahí se desglosan un montón de cosas. Primero, de lo que estás diciendo, y creo que de lo que dice la doctora, de que tiene artículos, creo que está excelente lo que hace esta doctora Marisa, y seguramente algunos otros doctores que se dedican a la investigación y que nos facilitan mucho a nosotros y que nos ayudan a establecer criterios para hacer esta remoción. Yo conozco dos, bueno, existen muchas formas, pero las más populares es hacer la técnica de remoción de caries de un paso y de dos pasos. Así la conozco yo. Y le vamos, bueno, ahora con estos lives, bueno, ahora ya viendo que no tenemos ciertas herramientas, pues vamos a tratar de poder ir desglosando todo esto en las próximas, las siguientes sesiones. Perdón, ya me andaba trabando. Los brasileños y el doctor Imparo llevan mínimo una remoción de caries, delimitan muy bien el tipo de... Así es. Y fíjate, doctor o doctor Esrezadi, esta forma de atender a los pacientes es más marcada en Sudamérica, ¿eh? Y yo compagino totalmente con la corriente brasileña, con la corriente chilena, que se adapta a trabajar una odontología biomimética. Y, ay, perdón, esas no son. Y tenemos que llegar a entender esto. Como dice aquí la doctora, en la universidad hasta regañaban cuando hacíamos comunicación, cuando era imposible. Yo digo que no hay nada imposible, pero no hacerlas, pues a veces ya la lesión está en la pulpa, pues, ¿no? Ahí ya no hay nada que podamos hacer. Sí he leído, y aquí por eso es que este tema es tan polémico, Suriel, sí he leído de profesionales que se atreven a ser sellados después de una comunicación pulpar. Grandes exponentes lo han comentado, que lo han podido hacer con Clarafil SE Protect, que ya tiene incorporados ahí un agente antimicrobiano que no está disponible en México y es un show encontrarlo, pero la clave está en ver manejar tus herramientas por lo que más quieran, doctores. Un consejo, si ustedes ven que la dentina se desplaza con una cucharilla dentinaria, nunca la corten con un sistema rotatorio e irrigación. Porque por teoría hidrodinámica ustedes están comprimiendo las bacterias y las están mandando dentro del túbulo dentinario. Por eso es que esto que comenta el doctor, que los brasileños llevan al mínimo la remoción de caries y delimitan muy bien el tipo de dentina a remover, es la clave del éxito. Porque ustedes sellando con adhesivos como el Optibone FL, Clarafil SE Protect, como opciones optimizadas de adhesivos universales, pueden lograr un sellado. Y esto va, no puedo decirlo porque todavía yo no creo en ese contexto que separa la caries. No, yo les puedo decir que la delimitan, la hermetizan y la bloquean. Eso estaba a punto de decir. Bueno, mira, porque todo parte, y otra vez, tan repetitivo como siempre, del diagnóstico. Ay, doctora, Significa, perdón. significa sí, qué bueno que aclara, doctor. Bueno, Sabina Espinosa. ajá, bueno, lo más importante es reconocer que la pulpa está bajo un estímulo primario. Eso es importantísimo. Si la pulpa está bajo ese efecto primario, podemos hacer todo esto de lo que están hablando. ¿Sí? Cuando la pulpa ya se ve, obviamente, comprometido su estado pulpar y la respuesta que tiene para poder defenderse, ahí sí, lamentablemente, creo que estas técnicas ya van a ir cambiando su predictibilidad. Pero Sí, bueno, que ahí van cambiando, ¿sí? Van cambiando su predictibilidad. Pero si tiene una excelente respuesta pulpar, créanme, créanme, la pulpa se sabe defender de la caries.
De No de quien no nosotros. se sabe defender es de nosotros, ¿eh? Exactamente, Suri. Sí. Si Sí, nosotros hacemos esa remoción selectiva, ¿sí? Y dejando el resto para que la pulpa pueda defenderse, siempre y cuando, de nuevo, estímulo primario, ¿sí? Ella hace su trabajo. sí, aquí tú diste la clave y la doctora Sabina Espinosa nos da la pauta. El punto clave es el diagnóstico. De nuevo. Ahora, yo te planteo algo que me gustaría que los odontólogos que nos ven, a partir de ahora, dentro de su 1x4, sumen una sonda periodontal, se sirvan de leer, de verificar qué tan profunda es su lesión. Dos, Claro, claro. un buen detector de caries es necesario para llevar a cabo este tipo de protocolos de remoción selectiva de procesos cariosos. Y tres, iluminación y una buena óptica. Si ustedes Magnificación. tienen eso, exacto, si ustedes tienen Magnificación. eso, yo le acabé de colgar la llamada al doctor Suriel hace una hora y le dije, doctor Suriel, ¿sabes qué? Pásame tu contacto de De Size, ¿no? size. Size, Size. Car Size, porque yo tengo unas lupas y no son las más caras del mercado, no son las mejores, pero cuando yo compro algo me sirvo a inundarme en lo que estoy haciendo. Y he leído acerca de que unas malas lupas te pueden causar hasta glaucoma en el ojo. Sí, sí, Y, definitivamente. y yo quiero mis ojos todavía. Pero te voy a decir que, bueno, ahí estamos hablando de temas de magnificación, pero la magnificación ayuda mucho en esos procedimientos, ¿eh? O sea, Sí, yo sé que a veces la inversión es muy económica, pero pensando en que tal vez posiblemente aquí todos los doctores pudieran hacer una inversión más adelante, pero hay, bueno, créanme que la diferencia de hacer magnificación con unas lupas, por el momento, económicas, les va a ayudar y facilitar muchísimo las cosas. Primero, el reconocimiento en la remoción de la dentina blanda, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene? Tú ya hablaste un poquito, ¿no? Ahora, en cuestión de características clínicas, porque a pesar de que hacemos una remoción selectiva, primero debemos de reconocer en dónde se encuentra nuestra cámara pulpar, en dónde se encuentra la periferia y en dónde vamos a hacer esa remoción, que ya vimos un esquema que nos dijo aquí el doctor Rodrigo, donde sí tenemos que hacer esa remoción de dentina blanda, las características que tiene es mucha humedad, ¿sí? Remueves y hasta parece que está totalmente llena de agua, ¿sí? Esa característica tiene. ¿Cómo lo vas a notar? Solamente con magnificación. De lo contrario, a simple vista, créanme que nosotros mismos nos estamos boicoteando nuestro procedimiento. sí, claro, aquí les adelanto algo de lo que vamos a buscar compartir con ustedes dentro de las conclusiones clínicas de esto. Hablar de caries es hablar de un libro de 1000 y tantas hojas, o sea, tiene mucho, Sí, mucho que buscar. Estamos muchísimo. dándole pautas para dirigirnos nosotros a las conclusiones clínicas que queremos compartir con ustedes. Pero les quiero decir que vamos a tener como clave del éxito que crear una zona periférica de sellado al contenida por el complejo de unión esmalte-dentina. Si nosotros tenemos esto, adivinen qué, si nosotros adherimos algo, vamos a tener en promedio 55 megapascales de potencia, resistencia, adhesión, valores adhesivos en ese sustrato. 55 megapascales. O sea, es el número mágico que tenemos que buscar. Si ya nos vamos yendo a que vamos a reconstruir, nos vamos a meter ya en zonas donde ya se rompió este anillo, podemos ir bajando 30, 25, pero también te quiero decir, Suri, que a mí en mi práctica general me tocó en algún momento ver resinas sobre dentina infectada. Y en algún punto el paciente dijo, yo no sentía dolor, y pasaron un año y ya empezó a sentir dolor. ¿Se puede hacer adhesión en este tipo de dentina? Sí, recomendable para nada, eso está mal hecho. Recuerden, les voy a poner de nuevo la imagen aquí, espérenme, Fíjate que déjenme dar. mientras dices eso, y te voy a decir algo de lo que pues prácticamente yo
tuve muchas deficiencias, es que al menos yo soy endodoncista y lo que estamos intentando hacer entre los dos es agregar el concepto de lo que yo he aprendido desde mi área de endodoncia en las lesiones cariosas y lo que el doctor Rodrigo desde el área de rehabilitación también sabe de lesiones cariosas. Obviamente yo creo que todas las áreas deberían de trabajar en conjunto para esto y por eso queremos como homogenizar un poquito, ¿no? Que seguramente a lo mejor digamos algo que no, que tal vez no esté muy bien y que para algunos no estén de acuerdo, seguramente, porque ni siquiera los grandes expertos han podido estar de acuerdo en esto. Pero sin embargo, queremos al menos dejarle a ustedes las dudas suficientes para que terminando este live digan, bueno, es que yo sé esto del manejo de lesiones cariosas, ahora necesito saber más, necesito saber más. Claro, aquí el doctor Luis Galarza nos dice magnificación y diagnóstico es la clave. Doctor, de nuevo, Claro. usted está en lo correcto. Y aquí está, o sea, para ver estas dos zonas, para ver la zona externa de dentina, la podemos ver con el ojo de manera clínica, pero ya para meternos a una dentina profunda, una zona profunda donde hay zonas translúcidas, transparentes y turbias, magnificación. No hay, o sea, podemos delimitarlo acá y más o menos imaginarnos dónde está, pero para tener esa pericia que tienen los grandes para poder realizar restauraciones longevas y llegar a ese número mágico de adhesión por una resina, necesitamos saber lo que estamos haciendo con un buen diagnóstico y magnificación. Suriel, es que hablar de esto realmente es hablar desde nuestra formación como odontólogos generales, nuestra formación en licenciatura, nuestro servicio social, porque ¿qué hacía el prestador de servicio social? Pues esto, Suri, o sea, realmente la odontología basada en evidencia siempre ha existido, pero me atrevería a decir que un pequeño número de odontólogos profesionales tienen en sus manos un buen detector de caries y llegar, ¿no? Yo les reitero, doctores, en mi caso personal, sí utilizo detectores de caries, la magnificación que tengo ojalá fuera como esta, no lo es así, pero se busca complementar con fotografía macro. Dice la doctora Nancy, tenía entendido que solo se puede dejar de dentina afectada en dientes temporales. No soy odontopediatra, doctora, yo les puedo decir que yo no lo haría, yo no dejaría dentina afectada, pero fíjate que algo que me llamó mucho la atención son estos protocolos que nos viene a bien revisar. Aquí se los dejo, ICDAS y el protocolo de Cambra, porque sí postulan eso que tú comentas, ¿no? Nos hablan, como les dije, de movimientos ultrasónicos, de aire abrasivo, uso de ionómeros, todo esto es cambio de paradigma. Y la odontología actual, basada en evidencia científica, basada en trabajos que tienen respaldos de años de seguimiento, es eso, doctora, que cuando tú dices algo como esto, teniendo entendido que solo se puede dejar dentina afectada en dientes temporales, debe existir un estudio que lo sustente y seguramente si lo Sí, existe, seguramente sí lo hay. tiene evidencia, Y es, ¿no? y es lo que dije hace rato, que cada quien tiene una filosofía distinta del manejo de esto. Definitivamente, hay muchas maneras. Al menos en endodoncia se manejan dos formas, que es la técnica no selectiva y la selectiva, para poder hacer la remoción de caries. Pero ahí ya va dependiendo del método de unión que quieras hacer para tu restauración. Entonces, pues prácticamente creo que hay muchísimo, muchísimo de qué hablar, que pues ahorita ya se va acercando la hora en la que va a terminar este live, pero hermanos, me gustaría hacer ahorita en este momento la invitación a todos los que están conectados que vuelvan a conectarse el próximo jueves, igual a la misma hora, a las 8, para darle continuidad a este tema que prácticamente a todos los odontólogos nos une. Claro, esa pregunta, ¿qué detector de caries recomienda, doctora? No se la puedo contestar en este momento porque me adelantaría lo que tenemos preparado para el siguiente jueves, pero casas comerciales respetables son una buena opción. Efectivamente, nos vamos a reunir la próxima semana
y vamos a brindar un poquito de luz sobre tantas dudas que existen. Y es increíble, pero hoy la odontología basada en evidencias nos demuestra que podemos hacer odontología que hace 10 años alguien nos vería hacerla y diría, está loco. Pero la odontología actual es eso, basarse en evidencias, y cuando alguien te dice que estás loco y tú estás basado en evidencias, eres un loco porque te atreves a hacer las cosas bien, ¿no? Maestro Suri, un gusto saludarle, estar con usted. Reiteramos la invitación a todos los que nos hicieron favor de conectarnos con nosotros esta noche. La conclusión es, Suriel, magnificación y Claro, diagnóstico. diagnóstico. Si tú tienes magnificación y diagnóstico, puedes trabajar tranquilamente. Pero, Suriel, yo no tengo magnificación o mi magnificación no es eficiente. Bueno, entonces tu diagnóstico tiene que ser certero, ¿no? Es la clave del éxito. En temporal se puede dejar siempre que esos materiales que permitan la remineralización de la dentina afectada. Reiteramos, o sea, quizás en pediatría es así. Yo en mis manos nunca ni en un niño haría eso, porque yo no manejo y yo no atiendo niños, pero yo no manejo esa habilidad. En mis Sí, yo manos tampoco. no lo haría, ¿no? Claro Eh, claro que aquí nada más para aclarar, o sea, como lo hemos dicho y creo que ahorita sería nuevamente importante decirlo, en pediatría yo estoy seguro que también tienen un buen manejo de todo esto. Dientes temporales seguramente tienen una forma de hacerlo. En rehabilitación, en endodoncia, cada quien tiene un concepto y una filosofía distinta, que todos buscamos lo mismo, de nuevo, ¿eh? Todos buscamos lo mismo, preservar la vitalidad pulpar. Así que entre más comentarios y todos coloquen, bueno, y es que yo sabía de esto, es que yo conozco esto, es que tal doctor, créame que todos y seguramente están, están bien porque están precisamente buscando cómo lidiar con este problema o esta enfermedad que a todos nos une. claro, esa es Todos la queremos clave, eso. esa es la clave. Aquel que me dice, yo sabía que, es porque lo buscó o Claro, está alguien bien. que lo buscó se lo comentó. Y no es odontología empírica, porque reitero, si es que alguien lo comenta y tú, odontólogo profesional, ético y responsable, tienes a bien buscar hoy en Internet, en PubMed, algo relacionado con lo que tú me estás diciendo y lo encuentras, quiere decir que hay sustento bibliográfico y lo que estás haciendo ¿Está está bien? respaldado en evidencia científica. Suriel, muy buenas noches, como siempre un gusto estar contigo. Nos vemos la siguiente semana. Sí, Eh, claro. Y creo que con el compromiso de ahora sí poder adelantarnos un poquito a este detalle de las imágenes, porque ahorita, por más que quise, no pude, pero sin duda para poder hacer un poquito más ameno la charla. Y recuerden que a fin de mes, todo lo que hicimos a través de estos 3 lives que vamos a hacer en este mes, lo vamos a llevar a cabo en un Zoom, que en donde ahora sí podríamos explicar gráficamente todo lo que queremos pues, dar a conocer, ¿no? claro que sí. Muy buenas noches, Uri. Que estés de lo mejor. Un Doctores, abrazo. buenas noches. Que estén muy bien. Un Gracias. abrazo a Hasta luego. todos. Hasta luego. Chao.